El día de hoy la clase es de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Esta es la clase 12 de sus sílabos. Y ya bueno, como les dije, estaríamos haciendo la semana 13 durante esta semana, ¿no? Entonces, primero el concepto de qué viene a ser adicciones. Y bueno, en sí, la adicción ya viene a ser una enfermedad crónica, ¿ya? Algo adictivo, bueno, cuando ya tienes una adicción es porque ya has pasado por todo un proceso, por así decirlo, agudo, pero cuando ya es por varios meses, obviamente ya se convierte en algo crónico. Así que la adicción se considera enfermedad crónica y recurrente del cerebro. ¿Por qué del cerebro? Porque el cerebro es el que va a buscar alivio, o sea, la sensación de alivio a través del consumo de estas sustancias. O sea, y no simplemente de sustancias. Cuando hablamos de adicción, hablamos de, ya sea por consumo de, no sé, de alcohol, de drogas, pero también de algunas acciones, ya, acciones y conductas. Luego, hay que saber de que en sí, esta conducta, eh, ya sea consumiendo o una acción, va a implicar que la persona adicta tenga una incapacidad de poder controlarlo, ¿ya? Va a tener una dificultad de abstenerse a esta situación, ¿no? Ya que va a tener siempre el deseo de consumo y bueno, siente que hay la disminución de reconocimiento de los problemas respecto a la adicción. Al inicio, la mayoría de pacientes con adicciones considera que no tienen ninguna adicción, considera que no tienen ningún tipo de problema. Entonces, hay tipos de adicciones, las psicológicas y las químicas. Las psicológicas, como ya bueno, como menciona, es sin sustancias, es más que nada las acciones. Y las químicas ya vienen a ser con sustancias, ¿no? En las psicológicas tenemos el juego patológico, adicción al sexo, a las compras, a la comida, al trabajo, al teléfono, internet y ejercicio físico. Mientras que las sustancias, las más comunes pueden ser adicción a los opiáceos, el alcoholismo, adicción a cocaína y anfetaminas, las benzodiazepinas y al tabaquismo. Esos vienen a ser uno de los tipos de adicciones. Entonces, bueno, hay que saber de que las causas en sí de las adicciones nos van a causar problemas familiares. A ver, ¿dónde hay más espacio para ponerlo? Las adicciones nos van a causar problemas familiares. Problemas familiares. Lo que más suele verse aquí es ese conflicto entre el paciente y la familia, del que la familia ve al paciente mal, pero el paciente va a empezar a decir que está bien, que no se metan en su vida y poco a poco se va a ir alejando. Y como hemos visto bueno, en temas pasados, cuando el paciente está como que solo, es un factor de riesgo y de que sea aún más peligroso el desencadenante de la enfermedad, ¿no? Entonces, también si la adicción se da en jóvenes, va a causar una degeneración más rápida juvenil, bueno, ya sea física o mental. Y entonces, para continuar, los mecanismos de acciones de las adicciones, bueno, hay que saber de que todo esto es como el cómo acaba, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a iniciar? Va a haber la forma y pautas del consumo de sustancias, se da el consumo, y va a depender la cantidad de sustancia que se consuma, ¿ya? Y todo esto va a estar relacionado, ya que el consumo de sustancias obviamente va a producir efectos tóxicos y otros efectos bioquímicos. También puede producir los efectos psicoactivos y de alguna forma estos efectos van a hacer de que se genere una dependencia, ¿ya? Al igual que es la cantidad de sustancia que se vaya a consumir, ¿no? Entonces, ¿a qué nos va a llevar todo esto? Esto nos va a llevar a una enfermedad crónica, que es la adicción. Bueno, nos puede llevar a que se cause accidentes y lesiones. Esto ya sería conocido como una enfermedad aguda. Luego, problemas sociales agudos, ya sea con la familia, amigos, trabajo.
Y bueno, los problemas sociales crónicos, ¿no? También. El agudo ya sabemos de que es como que por un corto tiempo, mientras que el crónico ya llegaría a ser por meses. Bueno, esos llamados son llamados circuitos, esto, de freno de las conductas que, bueno, se va a deteriorar en el punto de que ya no se va a poder controlar esta adicción. Llega un punto en el que el paciente ya no puede controlarse con sus acciones y va a seguir consumiendo. Es como un círculo vicioso. Ya, ahora vamos a ver lo que es la etiopatogenia, es decir, las causas. Y aquí va a intervenir tanto el individuo, o sea, el paciente en sí, ya sea según su genética, edad, sexo o trastornos psiquiátricos, también los factores ambientales y los efectos de la misma sustancia que se genera en el paciente, ¿no? Entonces, tenemos tres etapas de las enfermedades adictivas. Que la primera es el consumo. Bueno, en un primer momento sería como intoxicación, porque consume, consume, consume y se intoxica, ¿no? Luego llega la abstinencia y el afecto negativo. Y por último ya está la preocupación, que ya es el momento en el que está con la adicción. Entonces aquí podemos ver como que más, más acerca del proceso. Es el primer uso, que es probar la sustancia. Luego sigue el uso regular. Empiezas, no sé, por ejemplo, a tomar un poco más de lo habitual, que es a consumo, es habitual y empieza a mostrar un patrón. No sé, una persona alcohólica primero ya consume el alcohol y se siente como que relajado, ¿no? Siente que ya no tiene problemas. El uso regular es, por ejemplo, cada vez que tenga una pelea con su enamorado, va a tomar. Y así se va mostrando este patrón, ¿no? Pelea lo va a relacionar con alcohol, como que para relajo. Entonces, luego esto se va a volver a lo largo del tiempo, lo va a seguir haciendo a lo largo del tiempo, y ya vendríamos a lo que es el uso arriesgado, que aquí ya el consumo comienza a interferir negativamente en la vida de la persona, empiezan los problemas tanto sociales, familiares eh, y en el trabajo. Luego sigue la dependencia, que es el deseo de consumir y este puede ser intenso. Y por último es el trastorno, de que aquí ya no puede dejar de consumir la sustancia o de parar de hacer la actividad. Bueno, los criterios, según la DSM-4 y DSM-5 para el trastorno de consumo de sustancias, aquí podemos verlo, hay que saber de que se debe cumplir más de dos criterios y este debe ser por un periodo de 12 meses. Y ya. Bueno, aquí podemos ver cuáles serían los criterios: el uso peligroso, problemas sociales, incumplimiento de los roles por el consumo, problemas legales, síndrome de abstinencia, tolerancia, uso a mayor cantidad a más tiempo. La tolerancia es lo mismo que le he venido explicando acerca de las benzodiazepinas. Es como al inicio consumes un poco y te hace efecto esa, como no sé, media pastilla. Pero luego esa media pastilla ya no va a servir para darte el mismo efecto. Así que empiezas a consumir una pastilla, ¿no? Y esa pastilla ya te va a dar el mismo efecto, pero luego vas a seguir generando tolerancia. Esa pastilla ya no te va a dar lo mismo, así que vas a seguir incrementando la cantidad de sustancia, ¿no? Eso vendría a ser lo que es tolerancia. Luego está intentos repetitivos de dejarlo y tratar de consumir, de controlar el consumo. Eh, Eso llevó a consumir mucho más tiempo del que la persona pensaba. Hay problemas físicos y psicológicos. Esto dejas de hacer otras actividades debido al consumo. Y hay craving, que es fuerte necesidad de consumir la droga. Ya esos son los criterios. Bueno, aquí como que las características de las diferentes etapas acerca de la adicción. Tenemos la primera etapa, que es el consumo e intoxicación. Aquí el refuerzo se va a asociar a los estímulos ambientales que van a preceder el por qué el paciente consumía, ¿no? Los intereses se limitan y bueno, van a estar relacionados al consumo. El área cerebral, tenemos al núcleo accumbens y el neurotransmisor que está relacionado aquí sería la dopamina y los opiáceos endógenos. Luego en la parte de abstinencia, que bueno, que es con el afecto negativo, es la reducción del esfuerzo y un estado emocional negativo. El área cerebral tenemos los circuitos amigdalares y los neurotransmisores
eh, ¿verdad? Los neurotransmisores encargados van a ser el CRF y la dinof- dinofina. Ahorita les digo que es el CRF, viene a ser la corticotropina. Corticotropina. Ya, esos son los encargados. Luego tenemos el de preocupación y anticipación, que es, bueno, es la alteración de toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. Tenemos el córtex prefrontal y aquí el encargado va a ser el glutamato. Es CRF, corticotropina. Y bueno, aquí está más que nada, ahí está. Ahí está. Ya, aquí está más que nada el tipo de drogas que pueden generar la adicción. Tenemos lo que es los opiáceos, el alcohol, que es el más común, la gama hidroxibutirato, la cocaína, las anfetaminas, el cannabis, LSD, drogas. Bueno, aquí pueden ver los efectos, ¿no? Tanto a corto plazo, a largo plazo y bueno, el tipo de dependencia que se generaría. Más que nada es la física y psíquica en la mayoría de los casos de todos, ¿no? Y es muy importante que se aprendan el tipo de acción que genera en el sistema nervioso. Hay que saber de que los opiáceos son depresores, el alcohol es depresor, la gama hidroxibutirato también es depresora. La que va a ser estimulante es cocaína, las anfetaminas, las que generan alucinaciones conocidas, y bueno, lo vamos a decir como perturbadoras, es el cannabis, LSD y bueno, las drogas de las éxtasis, ¿no? Y ya, eso más que nada. Hay que saber diferenciar dependencia de adicción, porque no viene a ser lo mismo. Como vimos, dependencia viene a ser como que un proceso parte de el proceso de adicción, pero no llega a convertirse en tal, ¿no? Entonces, dependencia, adaptación normal del cuerpo a exponerse crónicamente a una droga. Si empiezas a consumir algo, ya te vuelves como que dependiente porque ya has consumido como mucho tiempo. Es como acostumbrarse a algo, ¿no? Luego, dependiente experimenta síntomas de abstinencia cuando se reduce o se detiene el consumo de este fármaco. Y bueno, la dependencia se va a acompañar con tolerancia. Aquí, como ya les expliqué, necesidad de dosis más altas para obtener el mismo efecto. Mientras que adicción ya es la búsqueda y consumo compulsivo de la droga, a pesar de que ya sabemos las consecuencias, ¿no? A pesar de que ya como que de alguna forma está generando algún tipo de problema. El adicto va a necesitar las drogas para lograr ciertos efectos y no importa si estos son dañinos para la misma persona. Luego, cuando se produce la tolerancia, se debe evaluar si está desarrollando una adicción o si ya es como que una necesidad médica real, ¿no? Todo esto en un contexto de pastillas. Entonces, un poco de conceptos. El trastorno por consumo de sustancias viene a ser un consumo de sustancias, el consumo recurrente de esas sustancias que ya van a causar un malestar significativo a nivel funcional y clínico. Luego está la adicción, que bueno, ya sabemos que es el estadio más grave y avanzado de este consumo de sustancias, que se va a describir como la pérdida de autocontrol de, del consumo o de las acciones, ¿no? Consumo compulsivo, tú deseas parar o controlar este impulso, pero no vas a poder. Y bueno, adicción puede ser conocido también como trastorno por consumo de sustancias graves. Luego está el craving, deseo compulsivo irrefrenable que van a presentar los consumidores de sustancias cuando se desarrolla una adicción y bueno, puede estar condicionado a estímulos externos. Ok, ya. Luego seguimos con lo que es dependencia. Ya vimos la diferencia, ¿no?, entre dependencia y adicción. Aquí es primero como que un consumo solo desadaptativo. Hay una carencia en el control del consumo y mantenimiento de conducta, ¿ya? A pesar de que sabemos de que hay consecuencias negativas, y aquí se va a generar lo que es la tolerancia y la abstinencia. ¿Qué es tolerancia y qué es abstinencia? Tolerancia, se busca el efecto de la misma cantidad y este efecto se va como que ir disminuyendo mientras consumes algo, así que vas a necesitar mayor cantidad de una sustancia. Mientras que abstinencia es el síndrome característico por suspender
o disminuir el consumo de la acción o de la droga. Seguimos con lo que es intoxicación. Ah, un rato, ya. Intoxicación, que bueno, es el síndrome reversible específico, es como que la primera parte de esta adicción, que sí puede ser reversible. Bueno, y esto porque las diferentes sustancias pueden producir un cuadro clínico similar. Luego está la neuroadaptación, que son cambios bioquímicos y fisiológicos cuando ya se ha consumido esta sustancia en forma continua y muy frecuente. Es como la base bioquímica de la adicción, ¿ya? Luego les voy a agregar otro concepto que es la apetencia, que es impulso de satisfacción a una necesidad básica. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Significa que es como que un deseo intenso de tener algo. ¿Ya? Ah, ah, ah. Ya, ahora el tratamiento farmacológico para tipos de adicciones, hay que saber de que en sí el tratamiento de las intoxicaciones, objetivo es primero la desintoxicación, la prevención de una recaída y la reducción del daño. Entonces, si hay una intoxicación grave, lo que vamos a dar son opiáceos. Bueno, no, disculpe. Para la intoxicación grave, que es con opiáceos, que se va a dar la naloxona, que bueno, este es el antagonista, ¿no? Hay que saber de qué. La naloxona es antagonista de los opiáceos. Y bueno, ¿cómo se va a dar? 6 horas si es acerca de un opiáceo de heroína o cada 24 horas si es metadona. Ya. Y bueno, un poco aquí para saber lo que es desintoxicación y la prevención de recaídas, que es el objetivo principal del tratamiento. La desintoxicación viene a ser, bueno, sustituir el opiáceo de una semivida corta por otro agonista del opiáceo con la semivida más larga, ¿no? Se puede dar metadona también, eh, bu- buprenorfina también, y ya. Luego, para la prevención de recaídas, la metadona va a ayudar a evitar la aparición de síntomas de abstinencia y va a reducir el craving. Según relación de buprenorfina con naloxona, las dosis iniciales van a ser de 4 y la desmantenimiento va a ser de 8 a 16. También se puede dar lo que es naltrexona, que es 50 miligramos por día, una dosis única, y bueno, esta sí va a estar contraindicada en embarazo o insuficiencia hepática, hepatitis aguda. Esto recuérdenlo porque suelen preguntarlo como cuál es cuál es el antagonista de opiáceos contraindicado. Luego, para lo que es cannabis, el tratamiento van a ser las benzodiazepinas, esto en caso de ansiedad. La desintoxicación y prevención aquí con los cannabinoides, no existen sí recomendaciones terapéuticas específicas, pero algunos estudios indican que se puede dar gabapentina, dronabidol, N-acetilcisteína y buspiridona. Ya. Ya. Respecto a los sedantes o hipnóticos, bueno, aquí hay un compromiso de lo que es la función respiratoria, así que la administración de antagonistas es con benzodiazepinas, puede ser flumacenilo, que es un antagonista. Y ya, entonces, esta desintoxicación puede ser a nivel ambulatorio, la interrupción del fármaco, también puede ser en caso hospitalario, una pauta decreciente con las benzodiazepinas de vida media larga, ya sea diazepam o clonazepam. Se busca la prevención de recaídas con un tratamiento sustitutivo con benzodiazepinas de semivida prolongada.
hasta buscar la estabilización y reducción posterior a la dosis, ¿no? También puede utilizarse fármacos como antiepilépticos, ya sea carbamazepina, pregabalina o gabapentina. Bueno, luego respecto a los psicoestimulantes, el tratamiento con benzodiazepinas y los antipsicóticos van a producir efectos, pero extrapiramidales, y pueden llegar a provocar arritmias con una prolongación del intervalo QT. En desintoxicación aquí pues, vemos lo que es el síndrome de abstinencia por psicoestimulantes. Esto no va a producir una clínica grave y bueno, el tratamiento en sí va a ser sintomático. Prevención de recaídas, no existe un tratamiento específico, pero en el caso de la cocaína se puede dar disulfiram y topiridato. En general va a ser lo que son benzodiazepinas y antipsicóticos. Luego, respecto a los alucinógenos, bueno, la ansiedad aguda y los ataques de pánico suelen ceder si se aprovecha el momento, ¿no? ¿Y qué vamos a dar? Benzodiazepinas y antipsicóticos también. No existe un tratamiento específico. Vamos a realizar lo que es un tratamiento sintomático. Luego, respecto a la nicotina, este en sí hay que generar como que un espacio de reflexión ante el consumo del tabaco. Y bueno, todo esto independiente al momento de la consulta. Para cesar esto, que se puede dar una terapia sustitutiva con nicotina, bueno, ya sea con una liberación sostenida, con un parche, o intermedia con chicles. No sé, también he visto que muerden lápices, chicles, como que para mantener la boca ocupada, ¿no? También se puede dar bupropión y varenicilina. Luego, para la reducción, bueno, pasos intermedios antes de llegar al objetivo final de abstinencia, con distintas estrategias, ya sea una reducción de los cigarrillos, dice reducción jerárquica, es decir, no sé, si consumía 10 cajetillas, va a ir bajando esta cantidad poco a poco, no de una manera brusca, ¿ya? Luego el incremento temporal entre cigarrillos y una terapia conductual ayudante. Luego, como les mencioné, la psicoterapia también viene a ser muy importante aquí. El primero sería lo que es la entrevista motivacional. Se va a basar en 4 elementos: compasión, colaboración, evocación y aceptación. Tenemos las habilidades del entrevistador, que se resumen en 4 puntos. Preguntas abiertas, ofrecer información y consejos, la escucha reflexiva al paciente y realizar sumarios y afirmaciones. Bueno, luego tenemos la terapia conductivo-conductual, que es la más estudiada. Va a ayudar a los desencadenantes cognitivos, a los afectivos e interpersonales que van a inducir el consumo de las sustancias. Mejora las habilidades de autoeficacia para el rechazo del consumo. Trabaja habilidades de resolución, problemas y desarrollo de estrategias y afrontamientos eficaces. Luego tenemos bueno, ya las terapias conductuales que van a ayudar a lo que es el condicionamiento, técnicas de exposición, que es la repetición de los estímulos condicionados, luego el manejo de contingencias, que esto va a reforzar, es un reforzamiento positivo cuando el paciente esto alcanza el objetivo de dejar de consumir, ¿no? Si es que deja de consumir, no sé, una cajetilla por día, esto va a ser un reforzamiento positivo, ¿no? Decirle que está muy bien, que no sé, que puede salir y así, ¿no? Luego está la terapia de facilitación de 12 pasos. Esto es un grupo de autoayuda. Eh, predomina, predominan 3 aspectos, que es aceptación, entrega y participación activa. Y bueno, eso sería parte del tratamiento. Ahora para hablar más exacto acerca o sea, más en específico, vamos a hablar acerca de la adicción del alcohol. Como ya vimos, el alcohol tiene un efecto depresor en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. Esto que va a actuar
que actúa en el sistema reticular, corteza frontal, corteza cerebral, perdón, y también vulgar. Aquí podemos ver cuál va a ser el mecanismo principal. Ya, el mecanismo principal, ¿cuál va a ser? Aumentar los inhibidores de GABA, que esto van a reducir los efectos excitatorios. Va a haber efectos reforzantes, probablemente relacionados con el aumento de esta actividad dopaminérgica mesolímbica. Cuando acerca de tolerancia y síndrome de abstinencia, bueno, va a aparecer la tolerancia debido al aumento del metabolismo hepático y cambio de los receptores cerebrales. Luego es el síndrome de abstinencia por el consumo crónico. Esto puede incluir temblores, sudoración, debilidad, agitación, cefaleas, náuseas, vómitos, convulsiones y delirium tremens. Esto, recuerden, delirium tremens es el que está relacionado con la abstinencia de alcohol. Bueno, más que nada de alcohol, pero en sí se puede ver delirium tremens en cualquier tipo de abstinencia. Luego, el consumo prolongado, que vamos a ver las alteraciones funcionales cerebrales, especialmente en la corteza prefrontal, va a haber un deterioro cognitivo y disminución del volumen cerebral. Y bueno, aquí podemos pasar a ver lo que son los criterios. Bueno, esto ustedes lo pueden leer más específico, les voy a decir algo rápido. Se deben cumplir al menos 2 de estos durante 12 meses. O sea, recuerden en verdad de que para que se considere adicción a algo, tiene que tener mínimo el tiempo de 12 meses de los síntomas. Entonces, em, bueno, más que nada lo del tiempo, les recuerdo. Recuerden que va a haber lo que es como en la tolerancia y también en la abstinencia que se va a manifestar. Y cuadros agudos acerca de la adicción al alcohol. Tenemos una intoxicación alcohólica, la embriaguez patológica, los blackouts y el síndrome de abstinencia. En la intoxicación alcohólica va a haber la sensación de relajación, euforia, que es agradable. Va a haber un enlentecimiento de los reflejos. Todo esto, ¿por qué? Porque ya sabemos de que es depresor el alcohol. Y va a generar esto dificultades para conducir vehículos, también para hablar. Va a haber la alteración del nivel de conciencia que avanza de modo progresivo en un estado de embriaguez profunda que va a avanzar con escasa solución de continuidad y puede llegar hasta un coma. Luego está la embriaguez patológica, que bueno, aquí hay una susceptibilidad del individuo por la aparición de fenómenos desagradables como disforia y también puede llegar a fenómenos gravemente patológicos. Luego tenemos los blackouts, que es una amnesia post-embriaguez y esto es transitorio. Suele darse en pacientes crónicos y alcoholizados. Es conocido como las lagunas mentales que suelen haber. O sea, está tomando y llega un punto que ya no recuerdas, no sé, o cómo llegas a tu casa, o qué pasó como que en un cuadro específico, y esos son conocidos como los blackouts, ¿ya? Luego es el síndrome de abstinencia. Este puede llegar a iniciarse de 6 a 48 horas después del último consumo. Puede ser leve, como ansiedad o irritabilidad, o puede llegar a ser grave, con síntomas neurovegetativos, y puede llegar a haber convulsiones. También puede haber una encefalopatía de Wernicke, que bueno, aquí eso se debe al déficit de tiamina, es decir, la vitamina B1, perdón. Y eso va a tener su triada, que es confusión mental, ataxia y oftaloplegias. ¿Cómo podemos prevenir esta encefalopatía? Simplemente con el tratamiento de tiamina. Y luego está el delirium tremens, que este es el comienzo del síndrome de abstinencia. Este va a aparecer después de 2 a 4 días después de que se dejó la sustancia, en este caso el alcohol. Va a cursar con hiperactividad, tiene un curso fluctuante, presencia de alucinaciones e ideación delirante paranoide. Y bueno, son frecuentes las micropsias, es decir, ven como que animales. Sienten que les caminan animalitos chiquitos, cucarachas, no sé, ven hormigas, así que están caminando por el cuarto y todo eso. Micropsias. Ya eso es lo característico.
Luego puede llegar a la muerte del paciente por alteraciones electrolíticas o complicaciones cardíacas. Cuando tenemos un paciente con delirium tremens, hay que ver lo que son sus electrolitos y reponer si es que vemos que está alterado. Aquí ya seguimos con más conceptos, pero ahora de un cuadro subagudo. Ya. Tenemos el síndrome de Korsakoff, la alucinosis alcohólica, trastornos afectivos y deseo autolítica. El síndrome de Korsakoff es síndrome amnésico, afecta la memoria, es decir, la memorificación. Va a ser característico que el paciente se camufle o rellene estas lagunas mentales, o sea, los blackouts que tuvo, y va a tratar de rellenarlo con cosas, no se puede ser, imagínense, en verdad no recuerdo qué es, pero va a tratar de inventar algo. Puede llegar a ser altamente incapacitante para el paciente. Luego hay alucinosis alcohólica. Alucinosis alcohólica. Esas vienen a ser las más típicas. Bueno, son las alucinaciones auditivas. Van a producir pánico en el paciente y conductas consecuentes como huida, agresión y puede llegar esa agresión a una denuncia. Luego están los trastornos afectivos, que particularmente son los depresivos. Luego está hay que saber diferenciar entre depresiones primarias, que van a complicar ese alcoholismo, y bueno, las depresiones secundarias al alcohol, que ya puede ser por una alteración tóxica en el sistema nervioso central. Luego está la ideación autolítica. El- como ya dijimos, el alcohol se relaciona con depresión, ya que y esto va a ser como que un factor de riesgo conocido de suicidio. Autolítica, esto es como suicidio, es auto uno mismo, lítica, destrucción, la destrucción de uno mismo, ¿ya? Ahora, en los cuadros clínicos, esto que podemos ver, la celotipia alcohólica, que bueno, es el núcleo psicopatológico de una idea delirante de celos, celotipia de celos, puede tener distintas intensidades y en casos más graves aparece un auténtico sistema delirante. Luego se da sobre todo en varones y pueden tornarse en individuos muy peligrosos. No sé si han visto, bueno, en las noticias se suele ver, más que nada los agresores alcohólicos van a su casa y empiezan a golpear no sé, a su esposa porque, porque están celos. Esto es lo que es la celotipia alcohólica. O sea, producto del alcohol piensa que, no sé, su esposa le está siendo infiel o que está con otra persona, ¿no? Luego está la demencia alcohólica, esta alteración. eh, el rendimiento neuropsicológico y bueno, va a ser consecuencia al abuso crónico del alcohol. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer el diagnóstico de la adicción al alcohol? Todo esto va a ser clínico, o sea, con los criterios. Se pueden hacer evaluaciones, eso sí. Tenemos el CAGE, el MALT, el audit, y bueno, todo esto va a ser va a evaluar la detección de consumo de riesgo, el ACDC o el MCA, que valora el tipo de consumo, el URICA o RCQ, que valora la motivación o el estado de cambio. Luego tenemos las pruebas de laboratorio, el análisis general, las alteraciones típicas, tenemos la hematología, en análisis general, ¿no? Bioquímica, perfil hepático, perfil renal y el tiempo de coagulación. Esto en alteraciones típicas, vamos a ver que hay un aumento de volumen corpuscular medio, hay un aumento de la gamma glutamil transpeptidasa y bueno, la transferina deficiente en carbohidratos, ¿no? Y también una alteración entre el consciente AST y ALT que viene a ser mayor a 1. Ya, aquí una de las pruebas tenemos de escala de Cage. Este cuestionario cuenta de 4 preguntas y va a estar encaminadas en detección del riesgo de dependencia de alcohol. Eh, ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Ha pensado usted que debería disminuir la bebida? Las personas han criticado su forma de beber. ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? ¿Ya toma usted trago como primera cosa en la mañana para calmar nervios o liberarse de la resaca? Ya.
Los puntos es según los cis y eso. Entonces, si marcó sí a todo, es definitivamente alcohólico. Si solo tiene 2, alto riesgo de alcoholismo. Y bueno, si tiene 1 o 0, sí, es no alcohólico, ¿ya? Esto tiene una sensibilidad de 60 al 100% y una especificidad de 77 al 100%. Ahora vamos a hablar acerca de la deprivación alcohólica. Aquí vamos a ver acerca otra vez de la abstinencia, alucinosis, crisis convulsivas y por último el delirium tremens. ¿Ya? Abstinencia leve. Esto es de 6 a 8 horas de supresión de la ingesta de alcohol, que podemos ver aquí que síntomas, temblor, ansiedad, irritabilidad, insomnio, náuseas y vómitos. Alucinosis alcohólica a las 24 horas ya de la deprivación de la ingesta alcohólica. Aquí ya hay un trastorno psicótico que van a predominar las alucinaciones auditivas. No hay una alteración de conciencia. Luego están las crisis convulsivas, que esto ya se puede dar de 7 a 48 horas después de la supresión de ingesta alcohólica. Suelen ser convulsiones tónicas, clónicas, generalizadas. Y si es que llega a ser reiterada, se puede dar una neólisis aguda. Luego está el delirium tremens, que esto ya es una emergencia médica. Sin tratamiento alguno, se viene a dar una mortalidad del 15%. Esto lo vamos a ver entre 48 a 96 horas después del cese de ingesta de alcohol. Y entonces los síntomas vendrían a ser confusión, desorientación, alucinaciones visuales, las micropsias o sonipsias también conocidas. Tenemos náuseas, vómitos, hiperactividad, hiperreactividad, que puede ser fiebre, taquicardia y también sudoración. Esto, el tratamiento es médico psiquiátrico. Se va a realizar según se busca prevención y bueno, el tratamiento de esta deprivación del alcohol. Tenemos el tratamiento de desintoxicación, que esto puede ser ambulatorio o hospitalario. Va a depender según la severidad de dependencia, el nivel de consumo de alcohol, la presencia de comorbilidad psiquiátrica, orgánica o de discapacidades, la disponibilidad del apoyo familiar y social, grado de urgencia e integración. Y bueno, se van a utilizar diversos fármacos que ahorita vamos a explicar. Tenemos los fármacos hipnosedantes, dentro de ellas las benzodiazepinas. Se emplea durante periodos de 7 a 14 días. Se van a emplear los que son de vida media larga, como clonazepam, cloracerato y diazepam. Salvo de que exista una hepatopatía grave, que esto ya le dije la otra vez, si es que hay una, no, si es que hay una hepatopatía grave, se da lo que es lorazepam, ¿ya? De entre 3 a 15 miligramos por día. Luego, acerca de diazepam, se da cada 8 horas, de 10 a 20, hasta que se va a controlar la sintomatología. Más que nada hay que relajar al paciente. Y también bueno, los fármacos hipnosedantes que les hablé, está el clometritiazol, la tiaprida también. El primero se da entre 7 a 14 días, va a ser un derivado de la vitamina B1, que es la tiamina, que es la que faltaba en un paciente alcohólico. Luego, la tiaprida es una benzamida, un neuroléptico sedante, con escasa potencia antipsicótica, y ha demostrado utilidad en la desintoxicación y se va a utilizar de 600 a 1200 miligramos por día. Luego, los fármacos anticravin, bueno, que ya sabemos que el Cravin era la fuerte necesidad de consumir la droga, ¿no? Solo Cravin. Fuerte de consumir droga. Ya, entonces, ¿qué fármacos vamos a dar para generar un anticravin? Podemos dar la naltrexona, acamprosato e interdictores. La naltrexona es un antagonista opiáceo que impide el efecto de esfuerzo del alcohol. El acamprosato, que es una acción GABAérgica, es antagonista
glutamatérgica. Luego están los interdictores, como el disulfiram y cianida cálcica, que son inhibidores del aldehído deshidrogenasa, que era aquel que esto desintegraba el alcohol. Entonces, no solo se hace un tratamiento con pastillas, como les he venido diciendo, también se hace lo que son las intervenciones psicosociales. Y aquí es muy importante las terapias. Siempre todo abordaje tiene que ser integrador, es decir, integral para cada paciente. No todos los pacientes son iguales y va a ser multidisciplinar. No solo va a trabajar el doctor, sino puede trabajar el doctor, la psicóloga o el psicólogo y nutricionista también, si es que hay algún problema de autoestima y todo eso, ¿no? Estas intervenciones van a ser dirigidas a incrementar y mantener la motivación del paciente a lo largo del tratamiento. Tenemos las técnicas cognitivos conductuales, las intervenciones breves de entrevistas o entrevistas motivacionales. Eh, Esto es, por último, acerca de la ludopatía. Tú- Ya. Ludopatía también es un tipo de adicción, pero aquí es más que nada una acción que, bueno, altera la continuidad de vida de la persona, familiar, profesional, y la ausencia de esto puede generar lo que es un episodio maníaco. Es el hecho de ser incapaz de resistir el impulso a jugar y lleva a graves problemas de dinero, pérdida de trabajo, crimen o fraude. Y bueno, como todas las adicciones, daño a las relaciones familiares. Y bueno, aquí están los criterios del DSM-5 acerca de la ludopatía. Lo pueden leer. Aquí también recuerden el periodo de 12 meses, cualquier tipo de adicción, 12 meses mínimo de los síntomas. Bueno, podemos especificar si es que es episódico o persistente, en remisión inicial, remisión continuada, y también lo que es la gravedad, ¿no? Si es grave, si es que cumple de 4 a 5 criterios, si es moderado, si cumple de 6 a 7 criterios, y si es grave, si es de 8 a 9 criterios. Y bueno, eso sería todo acerca de las adicciones. Voy a mandar el post-test y voy a dárselo, no sé, 5 minutos y al toque respondemos. Ya lo mandé por el chat. Se pueden ir respondiendo y ahorita, ahorita vemos.
Y ahora vamos a ver las respuestas. Tun, tun, tun. Ya, paciente llevado por su familia al servicio de psiquiatría. Refiere que el paciente toma licor casi todos los días, incluso solo. ¿Y cuál es el tiempo que debe cumplirse para diagnosticar trastorno por consumo de sustancias? La mayoría ha respondido bien. Como les vengo diciendo, mínimo tiene que ser de 12 meses. Ese es el tiempo, así que no se olviden. Luego tenemos paciente de 45 años, consumo de bebidas alcohólicas todos los días, hace 15 años, o sea, crónico. Usualmente toma ron o pisco hasta estar embriagado. Hace 3 días fue hospitalizado. Al momento de la evaluación está agitado, sudoroso, ve cucarachas que caminan por su cuerpo y las paredes. Y además escucha voces que le ordenan. ¿Qué diagnóstico más probable estaríamos? Uy, lo de que ve cucarachas son las micropsias, microsopsias, que es común, y las alucinaciones auditivas. ¿De qué? De el delirium tremens. En sí, solo relacionen alcohol con abstinencia puede que termine en un delirium tremens, y más aún esto en pacientes hospitalizados. Ya. 3, paciente de 35 años, historia de consumo de alcohol desde hace 5, en forma diaria, no sé, en forma solitaria. Menciona que si consume alcohol, esto siente el deseo de hacerlo, incluso sueña con estar bebiendo. Entonces, sueña con estar bebiendo y tiene el deseo de hacerlo, va a ser apetencia, que es como el deseo incontrolable de consumir algo, ¿no? Luego, paciente inició consumo de licor a 5 años, menciona que al inicio bebía 2 botellas grandes de cerveza por día, luego fue incrementando su cantidad y desde hace un año prefiere beber pisco o ron porque con la cerveza ya no siente los efectos deseados. Entonces, ¿ante qué estaríamos? Hay que saber de que nos está mencionando que ya no siente los mismos efectos que tenía al inicio. Entonces, estaríamos ante la tolerancia. Como les mencioné, es cuando consumes más de algo o cambias de algo para tener el mismo efecto, ¿no? Algo más fuerte para tener este efecto. Por último, paciente, ya, paciente varón, 44 años, es traído a emergencia por su familia al escuchar un grito y luego verlo en el suelo con aparente cuadro convulsivo. Cuadro convulsivo crónico, tónico crónico. Usted se encuentra haciendo su internado médico y al realizar la historia clínica encuentra con antecedente consumo crónico de alcohol por más de 10 años diariamente, pero en las últimas 36 horas se encontraba en casa sin haber bebido. En su evaluación física no encuentra signos de focalización neurológica, lo encuentra orientado, con temblor, postural en manos y cierta intranquilidad. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica y abordaje más correcto? 36 horas ya es como 3 días y desde ahí se puede dar la abstinencia. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver? Tenemos, estamos ante un delirium tremens, así que vamos a... primero hay que descartar, ¿ya? Cuando es solo abstinencia no vamos a dar solo observación, porque tenemos que dar medicamentos. Eh, Desorden cerebrovascular no es algo que se vea por una abstinencia. Los más comunes de abstinencia son delirio tremens, así que nos vamos a quedar con estas dos. Y no tiene nada que ver lo de antiepiléptico porque en sí esta convulsión es por la abstinencia, más no por un problema de fondo del sistema nervioso central, ¿no? Así que nos quedamos con delirium tremens. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esto? Son las benzodiazepinas. Ya no podemos dar una terapia electroconvulsiva, ni siquiera es legal aquí. Así que la respuesta correcta sería delirium tremens y observación en el hospital con tratamiento a benzodiazepinas. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, ya saben, me la hacen por WhatsApp. Esto ya igual es el tema que ya vieron y estaríamos quedando para el tema 13 durante la semana. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan un buen inicio de semana.